muruwatan chiaruwatan kewaran yates kuchinta hakin. Matunos panek kichinyo iskapayatawa kaya sumahotas tumumanka. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Trasegar del Agua del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Hoy les contaremos dónde nace el agua, cómo se forma su primera gota y esta en su trasegar, cómo nos gobierna en nuestro territorio, desde los páramos hasta los ríos que acunan inmensos pueblos. Nuestro invitado para este trasegar por los páramos es Luis Olmedo Martínez, director de Parques Nacionales, que es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Ambiente y Desarrollo, con una especialización en Economía Ecológica, ahora nos contará qué es Economía Ecológica, y un posgrado en Construcción de Paz y Acción sin Daño. Eso también me llama la atención, Luis Olmedo, con más de 30 años de experiencia. Los páramos capturan la niebla y esta a través de los frailejones y los musgos producen 85% del agua que abastece los ríos. Para las comunidades indígenas y los campesinos, los páramos son sagrados, pero no solo por ser un hábitat ecológico, sino que aquí hay algo que ver con la cultura y con la cosmogonía, porque ellos conciben el agua como un ser vivo que nace, crece y posteriormente hace todo el trabajo que conocemos. Luis Olmedo, bienvenido. Gracias por invitarme, qué gusto estar acá y conversar sobre el agua, conversar sobre la vida. Sobre la vida, precisamente, vámonos para allá. ¿Por qué los páramos se consideran unos santuarios de vida? Bueno, los páramos, hemos escuchado muchas veces la frase, el agua es vida, y es cierto. Sin embargo, es más preciso decir que la vida depende de las plantas. Los seres humanos nos alimentamos gracias a que las plantas producen alimentos, y son las plantas las que dinamizan el ciclo del agua. Si no fuera por el agua, ese ciclo natural de la vida no se desprendería. No sabemos en dónde nació con exactitud, pero la vida nació en el agua. Y de ahí venimos, y por eso el 80% de nosotros somos agua, y en algunas plantas más del 90%. Entonces, la vida, digamos que en un sentido científico, la vida está hecha de agua, y la vida está hecha de tiempo. Quien ama la vida debería amar el tiempo y debería amar el agua. Pero eso no es tan fácil de entender por muchos de nosotros, no es tan fácil de entender. Por ejemplo, una gota de agua en el Sumapaz, ¿cierto? Baja por el río Tujuelo, luego de esto llega al río Bogotá, hagámosle el recorrido, ese trasegar, y de allí al Magdalena, ahí en el municipio de Ricaurte, y esta se va directo hasta el Caribe, la desembocadura. Ha recorrido 1.500 kilómetros, ¿cierto? Esta gota de agua, Luis Olmedo, necesita que haya sido bien cuidada, que haya tenido un buen desarrollo, un cauce sano y todo para poder que pueda cumplir con su deber ser a lo largo del territorio. ¿De qué manera el trasegar del agua de los páramos hacia las cuencas configura esa red de vida que necesitan los pueblos, los territorios? Sí, me parece magnífico esa descripción que has hecho. Y además dijiste trasegar, que significa como una ruta del camino. En esa ruta maravillosa que contaste, digamos que te faltó la mitad. Porque esa gota de agua que llega a Chingaza, ¿de dónde viene? La pregunta sería, ¿de agua de dónde viene? ¿De dónde vienes y para dónde vas? Entonces, revisemos. ¿Cómo llega una gota de agua al Parque Chingaza, al Parque Nacional Natural Chingaza? Que, entre otras, protege gran parte del páramo de Chingaza, junto con el Parque Nacional Natural Sumapaz, que protege el páramo de Sumapaz. Una gota de agua llega al páramo y proviene desde la Amazonía. Para ser más exactos, viene de la Orinoquía.
el agua tiene un ciclo y comprender ese ciclo es fundamental. El agua que está en la Amazonía es absorbida por las raíces de los árboles y el agua sube, es mágico, sube hasta el cielo. Desde el suelo es absorbida por las raíces, sube por el tallo hacia las hojas y de las hojas se evapotranspira o se evapora, sube en forma de vapor, es conducida, empujada por los vientos hasta las zonas más altas y en esas zonas más altas se encuentra con algo mágico que es el páramo. El páramo es una vegetación muy especial, que hace que el agua se condense, es decir, se vuelve de vapor a gotas de agua y esas gotas de agua empiezan a llorar, a hacer lágrimas hacia los humedales, turberas, ríos y empieza a bajar lentamente por la vegetación desde los cerros hasta Bogotá a constituir el 33% del PIB de la nación. Una vez que genera esa riqueza, llega hasta el Caribe y el ciclo vuelve a subir. Entonces, ese trasegar que tú acabas de decir, casualmente lo estamos estudiando a profundidad en un estudio que se llama la genética del agua, la isotopía del agua. Tomamos cada gota de agua que está en el páramo, en la represa de Chingaza, y decimos ¿de dónde viene? Lo hacemos de manera conjunta con el instituto, con el Servicio Geológico, estudiando de dónde viene esa agua. Hemos encontrado que aproximadamente entre el 85 y el 89% viene de la Orinoquía, un 7% de la Amazonía, un tanto del Pacífico y un poco también desde los páramos del norte. Y así poco a poco hemos ido consolidando ese ciclo del agua. Los páramos en esa historia, que es muy bonita la palabra historia, porque son narrativas de ese ciclo, descritas en lenguaje matemático, científico, biótico. Esa narrativa hace que podamos entender que los páramos son una parte fundamental, estratégica de ese ciclo. Para explicarlo de una manera categórica, tú tienes dos manos. Si te dañas una, puedes seguir trabajando con la otra. Si tienes un accidente y pierdes un ojo, puedes seguir viendo por el otro, pero tienes un solo corazón. Si tu corazón falla, tu organismo se para. En ese ciclo del agua hay muchos actores que intervienen, viento, agua, energía, sol, pero el páramo es uno solo. El páramo hace que esa condensación sea tal y de tal proporción que genera 14 metros cúbicos por segundo para Bogotá. Por todos los días. Bogotá consume 16 metros cúbicos por segundo. El páramo de Chingaza aporta 14 metros cúbicos por segundo. Eso es una cantidad impresionante que no la alcanzamos a ver. Pero gracias a que eso existe Bogotá. Existe una aglomeración tan maravillosa como es esta ciudad. Pero además hay otro elemento que es la ubicación privilegiada, ¿no?, de nuestro país para que se produzcan todo ese tipo de fenómenos que usted ha descrito y que prácticamente me hicieron cambiar un poco la pregunta. Los páramos son como esos arquitectos invisibles que tiene Colombia. Ellos moldean dónde deben construirse las ciudades, cómo debemos acondicionarnos, acomodarnos a ellos, y romper ese equilibrio es prácticamente acabar una nación. Entonces, ¿por qué hemos ignorado a los páramos en algunos casos? Bien, dijiste palabras muy fuertes: nación, ignorancia, de ignorar. Dijiste país singular. Y en todas esas tres cosas tienes razón. Colombia es un país impresionantemente bello, pero sobre todo rico. Colombia es un país amazónico, andino, pacífico, caribe, orinocense, oceánico, tropical, a la vez. Una ubicación privilegiada. Colombia es un país irrepetible. Es tan irrepetible
y tan especial Colombia, que alberga la mayor cantidad de los páramos del mundo. Solo 5 países tienen páramos y Colombia es el país que más tiene páramos. Y el páramo más grande del mundo es Sumapaz. Entonces, ante esa singularidad, llama mucho la atención de por qué los ignoramos. Y quizás es porque estamos acostumbrados a ver las cosas en promedio, muy generales. El agua es importante en Alemania, en Rusia, en China, en Colombia. Pero esa singularidad de Colombia hace que deberíamos poner más interés en eso. Parques Nacionales cuida la biodiversidad más especial de Colombia, que es el país más megabiverso del planeta por unidad de área. Entonces son demasiados conceptos. Pues dijiste nación. ¿Qué es ser colombiano sino la diversidad? Y la hemos renunciado porque ignoramos de dónde venimos. Creemos que el agua sale del grifo. Y en las narrativas que tenemos lo reforzamos. Por ejemplo, decimos, hemos recuperado el sistema de abastecimiento de agua. ¿Cómo así? Pero usted tiene lluvia, gobernante. No, usted no tiene lluvia. ¿Usted tiene vientos? No, usted lo que tiene es un tanque. Usted tiene un tanque, pues qué bueno que lo mantenga bien. Bogotá lo hace muy bien con la empresa Acueducto, pero no tiene el ciclo del agua. Entonces lo ignoramos porque entender Colombia es complejo, pero deberíamos hacerlo y deberíamos cambiar esas narrativas en primer lugar. Tener esa disponibilidad de agua gratis, la calidad del agua de Bogotá prácticamente es del embalse al grifo prácticamente, no la valoramos. Entonces tenemos una deficiencia en lo que es el no tenerla. Si no la tuviéramos, entonces, ¿cómo sería nuestra vida? Si no hubiera páramos, por ejemplo, si la vida maravillosa de este país no hubiera hecho los páramos, la cantidad de agua disponible en Bogotá sería menos definitivamente y la ciudad no sería tan grande. Entonces, esa visión de ver solo la economía como un rector de la vida humana y de su calidad hace que tengamos la mitad de la historia y no garantizar un ecosistema de buena calidad. Y eso implica, por ejemplo, tener una área muy bien conservada, el Parque Nacional Natural Chingaza con 76.000 hectáreas. Es fuente de aves, de mamíferos de gran tamaño, es muy rica en biodiversidad, en sapos, anfibios, y es ese conjunto lo que hace que el agua tenga esa disponibilidad. Nosotros no vemos esa historia y por eso la ignoramos y podemos cometer grandes errores en la toma de decisiones. Nuestra labor es entonces contar esa narrativa y me parece que esta es una linda oportunidad. Esta es una buena oportunidad. 70% del agua potable de Colombia proviene de los páramos. Aquí en Bogotá, pues Chingaza, Sumapaz, en Medellín, Belmira, en Bucaramanga, Santurbán, en Boyacá, Ciscuncí, Huina, bueno, por todo el país hay páramos. Pero ¿qué pasa con los planes de ordenamiento territorial? Porque parece que fueran en contravía muchas veces de los páramos. ¿Cómo integrar, o sea, esos planes de ordenamiento territorial para que respeten los páramos, esos límites? Esa es una muy importante pregunta y no sé hasta qué punto pueda resolverla, pero yo creo que gran parte del problema está allí. ¿Qué significa el plan de ordenamiento territorial? El plan de ordenamiento es un instrumento, pero no es el ordenamiento. ¿Qué es el ordenamiento? Ordenar significa poner en orden o dar un orden, ¿cierto? Los indígenas dicen la naturaleza está ordenada. El ser humano dice hay que poner un orden. ¿Por qué? La naturaleza está ordenada sin humanos, pero cuando hay seres humanos que requieren acceder a recursos naturales para su supervivencia, porque el ser humano tiene que transformar para vivir, entonces es necesario ordenar. Ordenar significa qué va primero, qué va después. ¿Qué va primero? Proteger la vida. Para proteger la vida, usted tiene que proteger el agua. Por esa razón se crean los parques nacionales. ¿Qué es primero? Proteger la vida. Entonces los parques nacionales vienen a ocupar esos lugares privilegiados
y le dan la categoría más alta del ordenamiento: inembargables, inalienables, imprescriptibles, que significa son la categoría más alta de ordenamiento. Desde allí vamos a ordenarnos. ¿Pero qué significa? Ordenar alrededor de la naturaleza. Entonces, ese mensaje de ordenamiento muchas veces no se refleja en los intereses de una comunidad. Yo dijera que el mensaje que manda la Constitución al decir que se debe ordenar el territorio es que el primer gobierno es la naturaleza. Y esto no es filosofía, no es un ambientalismo extremo, es que hay que escuchar a la naturaleza. No se pueden tocar los páramos, no se pueden transformar, se pueden cuidar, hay muchas formas de cuidar y también hay muchas de destruir. Entonces, el ordenamiento significa, pongámonos de acuerdo qué es lo que tenemos que cuidar. Como primer punto, pues las fuentes de agua. Las fuentes de agua dependen no solo de un sitio, sino de un ecosistema. Segundo, ¿qué vamos a hacer en este territorio? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y eso es un consenso político. Pero yo dijera que es un consenso de orden técnico, en primer lugar, basado en ciencia. Segundo, político, que logre hacer un consenso social. Y yo dijera que hace falta un consenso más importante, que es un consenso espiritual. Es de lo que queremos ser en un territorio. Y cuando uno habla con las personas de un territorio, encuentra que en esas zonas tan bellas quieren o identifican el ordenamiento como la identidad. Entonces la gente de Manizales, por ejemplo, quiere mucho al Parque Los Nevados. Sí. La quiere tanto que está en el himno, está en el escudo, pero no está en Manizales. Entonces, no se trata del municipio, se trata de la identidad que representa para un pueblo. Y los manizaleños quieren su Parque Nacional Natural de los Nevados, lo defienden, aportan y bueno, hacen parte de Caldas, por supuesto. Y es que esa parte parece solamente estar clara entre los campesinos y los indígenas, que tienen su cosmogonía y todo. Doctor Luis Olmedo, ya sabemos, 70% del agua potable que tenemos proviene de los páramos. Esos páramos son como esos termómetros de nuestra conciencia ambiental, pero viene un problema que lo sabemos y lo vivimos: las minas. Las minas, cuando perforan el territorio de los páramos, prácticamente están dinamitando toda nuestra biodiversidad. ¿Cómo negociar allí? ¿Cómo negociar con esa extracción, esas minas y los páramos para que estos no se vean afectados? Hay cosas que son innegociables. La vida es innegociable. No solo no tiene precio, sino que es nuestro principal valor, nuestro principal bien. Como nación debemos cuidar la vida. La minería, como su mismo nombre lo indica, mina, es decir, saca, es lo que se llama una economía extractiva. La economía extractiva por naturaleza tiene fin, tiene principio y tiene fin. El fin de la vida. Cuando desarrollar una economía extractiva implica destruir la vida, pues es un innegociable. La minería en páramos es imposible de aceptar y obviamente es rechazada por toda la sociedad, por los mismos campesinos que la cuidan. Entonces, ¿qué significa? Que debe haber un gran consenso social de que la minería en los páramos y en los ecosistemas estratégicos en general no es posible. No se trata de minería legal o de minería ilegal. Es que ningún tipo de minería es posible porque socava las bases de la vida. El páramo, al ser tan significativo en esa cadena, es como si te cortaran una mano o te cortaran las dos o te cortaran las 4 extremidades. Te queda una vida sin no sentido, muy completa, con poco sentido, digamos, no completa, mejor. Sí, cambiaría el sentido de tu vida, una vida plena. Entonces, el rechazo no es una respuesta, es una convicción. Nosotros protegemos la vida y ese es nuestro principal compromiso como ciudadanos, como miembros de una comunidad, como miembros de una nación. Ahora,
¿Cuáles son esas herramientas que tiene Parques Nacionales precisamente para controlar esa minería legal e ilegal, para darle vida, continuidad a los páramos? En parques nacionales no está permitida la minería ni la agricultura. Eso es el mandato constitucional. Ahí no hay opción de negociación, no hay posibilidad de diálogo y lamentablemente constituye uno de los desafíos más grandes que tiene una sociedad, cualesquiera, es encontrar sus límites, porque todo sistema tiene límites. Nuestro sistema social tiene límites, el límite es la vida. No es tan fácil aceptar los límites, a nadie nos gusta. Si tienes un carro, posiblemente es nuevo, quieres desarrollar la máxima velocidad. Si tienes cualquier cosa que haga que se expanda tu libertad, quisieras usarla sin límites. Resulta que vivir en una sociedad convoca una decisión absoluta, que es si quiere convivir o no. Si va a convivir, asume límites. ¿Quién determina los límites? Pues la sociedad. Pero muchas veces no se le pregunta a la naturaleza. Y si no le preguntas a la naturaleza, pues estás contando la mitad de la historia. Y esa es la historia de la destrucción del planeta. Un planeta para los seres humanos, no para la vida. Entonces, Parques Nacionales tiene una convicción y tiene una competencia muy clara, es que no lo puedes permitir. Y para hacer eso, estamos revestidos de lo que se llama en el Estado la autoridad, que es la expresión del límite. Y es una tarea muy difícil, decirte, Otto, no puedes hacer esto. Otto, hasta ahí puedes llegar. Eso es una tarea un poco difícil, compleja, porque va muchas veces en contra de la naturaleza. Bien decía un pensador que la libertad absoluta de las ovejas es incompatible con la libertad absoluta de los lobos. Pero los lobos, su naturaleza es comerse a las ovejas, es saciarse. Entonces, ¿qué tengo que decirle? ¿Quién le va a decir, lobos, baja hasta aquí, ovejas, suban hasta acá? ¿Quién determina eso? El concepto de autoridad y de regulación. Los páramos regulan los caudales en época seca y previenen las inundaciones. Su degradación afecta desde luego a todos los actores. Por ejemplo, vámonos para Boyacá, páramo de Pisba, ¿cierto? Allá hay una competencia, una tensión entre el agua y la minería. ¿Qué hacer allí? Podemos esperar una solución mágica, técnica y bien planteada que resuelva el problema, o esperar un milagro. Una solución técnica basada en ciencia puede tomar mucho tiempo, y el milagro significa conversar hasta que se llegue a un acuerdo. Yo creo que hay que esperar el milagro y ponerse a conversar sobre esas cosas que hacen que seamos comunidad. La minería en los páramos no está permitida porque es un ecosistema estratégico. La pregunta es, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Cuáles son las alternativas? Entonces, si estamos de acuerdo en el objetivo, pues conversemos toda la energía, la creatividad humana en buscar alternativas. El ordenamiento territorial es fundamental, como también los pactos de la sociedad. Hace un rato decíamos cómo se ejerce la autoridad a través de construir pactos que respeten los grandes consensos en una sociedad. En este caso, en Colombia, la Constitución y la ley. Pero no es suficiente con saber que no es permitido, tenemos que buscar alternativas. Y yo creo que este es un país muy rico, con gente talentosa. Gran cantidad de la gente quiere cuidar y proteger. Muchas veces no encuentran el camino. Yo creo que una parte importante es la modernización del Estado, pero también fortalecer un Estado que busca soluciones e innova, que va un poco más allá de las soluciones básicas, pero también hay que fortalecer lo que hablábamos hace un rato, comprender que nuestra vida humana no es toda la vida, pero comprender que toda nuestra vida sí depende de la naturaleza.
40% de los páramos del país están por fuera de las áreas protegidas, ¿cierto? Mientras Parques Nacionales gestiona como núcleos un poco más conservadores, las CAR regulan zonas aledañas a los páramos, los municipios se encargan de dar licencias a diestra y siniestra para la construcción, y lo vemos, por ejemplo, aquí en Bogotá. Hay zonas donde los afluentes están dentro de condominios, conjuntos residenciales. Entonces ahí tenemos 3 actores: la nación, los departamentos, lo local. ¿Cómo hacer para articular esas 3 tensiones? Bueno, ese es un problema clásico del ordenamiento territorial y nuevamente recurro al cumplimiento de la ley. Recurro a la conversación que convoca y que transforma. Y recurro a que la sociedad civil, a través de sus diferentes expresiones, debe manifestarse. Usted lo ha visto, Otto, en las comunidades reclaman la protección del páramo. Pero ¿cómo así si tú no vives en el páramo? Porque hay gente que ha logrado esa sensibilidad. Para conversar hay que desarrollar esa sensibilidad que permite escuchar al otro. Escuchar al otro con el objetivo de entenderlo, no de responderle solamente. En Colombia, que es un país en conflicto, que ha vivido 60 años de conflicto, cuando menos, conversar en un país tan megadiverso es un imperativo, pero se ha constituido en el principal problema. Es muy difícil establecer conversaciones constructivas, entre otras cosas porque el tiempo que tenemos es poco. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo rápido, a un pacto rápido, firmemos esto rápido, y eso quizás pone en riesgo el equilibrio. Me parece que estos documentos de ordenamiento territorial que se hacen de largo plazo pueden ser una ruta si los usamos bien, si los liderazgos políticos piensan con un poco de más de largo plazo. Digamos que desde el punto de vista del Estado, una de las dificultades que tiene, se le dice, es la miopía, porque nosotros pensamos a 4 años, el largo plazo son 4 años. En un administrador público visionario planea 1 mes, pero realmente todos estamos en el día a día. La sociedad civil, por su lado, ve la urgencia inmediata del agua. La sociedad, me refiero, a atender sus necesidades básicas. Y muchas veces los sectores productivos tienen su interés fijado en la renta y en la utilidad. Y eso es así. La pregunta es si podemos conversar poniendo todos esos intereses sobre la mesa y buscar una perspectiva de corto plazo, de largo plazo, perdón. Me preocupa mucho, creo que hay un autor, creo que es William Ospina, que decía, es tarde para el hombre. Me preocupa la capacidad de reacción de la sociedad. Hoy, por ejemplo, sabemos que la estrategia más efectiva, más económica y de mayor impacto en la adaptación al cambio climático son las áreas protegidas. Es decir, ese es un gran tesoro que tenemos que cuidarlo, pero es insuficiente. Entonces, ¿cómo trabajamos? Cuidando lo que tenemos y haciendo que esa naturaleza se expanda. Ese sería un propósito que, como dice el presidente, no es de un gobierno, es de una nación, de un Estado y ojalá de una nación. Los páramos son la placenta donde se gesta el agua. De ellos depende el primer aliento de los ríos y son la savia de los cultivos y el llanto de aquellos territorios cuando llega la sequía. Proteger los páramos es proteger la vida. Esa es la principal enseñanza que tenemos hoy aquí, hablando con el director de Parques Nacionales. Luis Olmedo, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bella su última metáfora. Nunca la había escuchado, la comparto. El equipo de producción de este programa. Muchas gracias. En los próximos programas estaremos haciendo un recorrido por los ríos y quebradas, por los parques, por las ciudades que lloran cuando no tienen agua. Este es el Trasegar del Agua, el videopodcast del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Hasta el próximo episodio.